lleva el matemático negro. Y el matemático negro es un personaje cuya existencia no es cierta, es incierta más bien. Se trató en un principio de hacer una biografía de este dadaísta filósofo matemático norteamericano que se llamaba John Kane, que digamos que tenía ideas raras. Él pertenecía a un colectivo dadaísta que, traducido del español, quiere decir el Museo de la Hora de Dormir del Gorila. Este museo efectivamente se fundó en... pinches patos. La madre naturaleza está esta vez execrándome. Una venganza de la madre. Bueno, y ya, o sea, lo más interesante de estos güeyes es que hicieron su museo, hicieron su exposición, y la misma noche que inauguraron la exposición quemaron todo el museo. Y este cuate pues era como un loquillo que estaba ahí trabajando con ellos, y John Kane decía, era un poco así como un vagabundo que iba a los cafés literarios y decía que él iba a probar matemáticamente, o iba a ser un modelo matemático para probar que el hombre no existe. En ese sentido, pues yo un poco me aproveché de su idea e hice una especie de poesía transgénero, ¿no? Poesía transexual de alguna manera, en el sentido de que las ideas ya no se gestan de una forma arbórea, o sea, no hay una raíz, no hay un tallo, no hay una serie de ramas, hojas, como nos lo mostraba el árbol de Porfirio, ¿no?, en la filosofía griega, sino más bien rizomática. El hombre ya no es un hombre, sino un subproducto, un código tal vez binario, de alguna forma es un código que se ha salido de la fuente y que es producto de unas máquinas, y estas máquinas, un filósofo francés, Gilles Deleuze, las llama las máquinas deseantes, ¿no? Entonces todo el libro gira en torno al deseo y a la imposibilidad del deseo. El deseo como trauma, el deseo como ambición, el deseo como logro, el deseo como una intelectualidad fallida de Occidente, como un mito racional de Occidente. A partir del siglo de las luces nosotros creemos que matamos a Dios, y bueno, como dice Chatelet, Dios no está muerto, Dios sigue vivo, solo está desmembrado, un poco como decían los mexicas, ¿no? Respecto de su diosa, está desmembrada pero sigue alumbrándonos, ¿no?, la luna. Y en este sentido Dios sigue siendo nuestro tirano de diferentes formas. Sigue siendo nuestro tirano con el nombre, bajo el nombre de la ciencia, bajo el nombre del vegetarianismo, bajo el nombre del discurso de género. ¿Quieres llegar al final del viaje? Bueno, está lejos, ¿no? Oye, No, sigue, vas. no, la verdad es que los fatuos, ¿no?, estas personas que nos dicen que hay una solución y que hay una trascendencia, están perdiendo de vista que lo único que estos códigos vivientes tenemos, que estos devenires tenemos, es una serie de recursos materiales que nos pueden llegar a provocar placer, como es el caso de la pornografía, ¿no?, de lo que hablábamos, del placer sexual. Entonces todo sigue siendo un tabú porque te siguen prometiendo una trascendencia, cuando lo único que tenemos es inmanencia. El ser que somos no trasciende, simplemente se queda en eso. En ese sentido no somos seres eternos, no somos seres siquiera, somos devenires, ¿no? En algún lugar leí, me parece que es Emile Cioran el que dice que lo único que existe es el diablo,
¿no? El diablo es la existencia en sí misma, y los evangelios lo dicen, Jesús lo dice, el príncipe de este mundo es el príncipe de las tinieblas. Entonces, llevándolo a un plano espiritual, nosotros somos solo, como decía Heráclito, gotas de agua que se van y que nunca vuelven. Eso es el matemático negro, eso es lo que a mi forma de ver este güey quería probar, ¿no? Bueno, desde esta perspectiva, Miguel, ahora con H1, ¿cómo lo llevas a este nivel de zombificación, de crítica social? ¿Hacia dónde va el discurso? ¿Cómo sacar, digamos, la conciencia de lo particular del individuo, llevarlo a una conciencia social a partir de lo literario? Y bueno, veía un poco ese conflicto en el H1 como si fuera una bomba de hidrógeno, digamos, ese H1. H1 como una bomba que trata de irradiar esta conciencia, que es un principio. Porque a fin de cuentas estamos hablando de una conciencia más allá de un proyecto o un modelo. Sí, pues creo que tocaste los dos temas esenciales. Por uno, la zombificación o el fenómeno del zombie. Y por otro lado, la bomba de hidrógeno. H1 pues es una molécula de hidrógeno, el elemento más simple que se conoce, a partir del cual pues se dio el Big Bang supuestamente, se creó el helio y bla bla bla. El tema de los zombies, hay una parte de H1 donde más o menos dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre los zombies, ¿no? El tema aquí es, a mí me llamó la atención que de repente de unos años para acá hubiera tanta euforia por el fenómeno de los zombies. ¿Y qué significan los zombies? Pues el tema es, por ejemplo, tú ves The Walking Dead, ¿no? Que es una serie muy famosa, y ves como un padre puede dispararle en la cabeza a su hija o a su mujer embarazada, o se puede cometer cualquier acto horrible de destrucción humana bajo el pretexto de que un zombie, siendo un hombre, ya no es un hombre. Es decir, es una deshumanización de la humanidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el discurso de Tolkien, El Señor de los Anillos, ¿no? Que se toma como este gran paradigma de la fantasía, cuando en realidad es algo muy cierto, ¿no? Los árabes, que son para nosotros, pues son orcos, bueno, para los gringos, ¿no? Y son puntos en una pantalla donde es muy fácil matar esos puntos, esos orcos, esos zombies. Entonces, para nosotros, en un momento dado es una adoctrinación, nos están adoctrinando a matar a nuestra hija, a matar a nuestro novio, a matar a quien sea, con tal de sobrevivir. Nos están preparando para una catástrofe tal vez prevista, ¿no? Desde un punto de vista de los conspiradores o de las teorías de la conspiración podríamos llegar a decir eso, ¿no? O sea, que sí hay una catástrofe, no sé si programada, pero tal vez sí prevista. Entonces va a llegar el momento en el que nos desmembremos los unos a los otros, nos matemos los unos a los otros, y un poco de eso va H1. En relación con el matemático negro, pues es este profeta que nos quiere prevenir de esa situación. Digamos que el matemático es una especie de bautista, el H1 es la admonición, y vienes una tríada. 5 libros. 5 libros, es un quinteto. Y pues bueno, esta es una prepresentación de lo que está generando, y que me parece es un aspecto crítico respecto a los 80, que también tiene con una inercia pues de otra índole, y pues bueno, habrá que apuntarlo, se está apuntando en este momento, y bueno, en su momento se hará una relectura de lo que está sucediendo en estas literaturas. Me parece que sería padrísimo, y viene por aquí una lectura del matemático, y ahí pues venga. El matemático, pues bueno, proveniendo de una mente esquizofrénica, y va a ser una lectura esquizofrénica, como el propio libro es producto de un esquizofrénico, yo mismo y el personaje. Así que lo voy a hacer a 2 voces, con la hermosa voz de Lucero García, colega y compinche. Así que empiezas tú. Yo hablo machín, si quieres yo leo así. Yo también hablo machín, si se trata de eso. Eso. He visto morir de belleza la rosa. Eso representa al elegido. La cruz, la sangre, supone un sacrificio al centro del cerebro. El tálamo iluminado es solo la muestra de este concepto del malhechor en la cruz. Los filósofos danzan en la sombra sobre aquella tumba de cristal que es la resurrección.
el verbo en su lucha contra el mal, mientras la noche va arrojando los amantes al mar, sustituyendo un estremecimiento del alma por el amanecer de carne descompuesta y cenizas. Ningún objeto merece ser deseado, a sabiendas de que todo deseo es significante de permanencia. La iluminación no es otra cosa que lograr la permanencia, convertirse en puro deseo. ¿De qué? De existir. El elegido es aquel que cabe, el que, como en el caso del derrocamiento de Dios, me ha excluido del número de los elegidos, que es la incomunicabilidad, es el principio según el cual el ser de un individuo no puede atribuirse a varios individuos y que constituye propiamente la persona idéntica a sí misma. ¿Cuál es la función privativa de la persona? La de hacer que nuestra sustancia sea inapta para ser asumida por una naturaleza inferior, ya superior a la nuestra. Trasciende posición y superficie mediante el pensamiento paradójico y la realización de un tiempo infinitamente subdivisible, inmóvil, el laberinto griego de la línea recta. ¿Qué quería el demonio de mí? Muy pronto encontraría la respuesta a esa pregunta en un sencillo giro de mis proposiciones, un sencillo paradigma derruido. A saber, las matemáticas no son más el lenguaje de la ciencia, ni el de Dios. Por supuesto, las matemáticas las inventó el diablo con el único propósito de dividirse. Por eso su número es el 2 y no el 6, que es el número del hombre, porque fue creado en el sexto día, según nos dice el libro del Génesis. Pero quien creó, Dios creó, pero no al hombre, no a la naturaleza, no al cosmos, sino al caos. Fue un demiurgo, utilizando los términos platónicos, quien generó a partir del caos al universo. Eso costó mucho dolor, que nosotros, las pequeñas conciencias, estamos destinados a disolver. Ya aquí el puro deseo sin el curso del cuerpo, el tiempo que no pasa cuando pasa, y su correspondiente postura de coherencia en sus sistemas. La doble articulación de las figuras íconos es eso lo que nos venden. Pasaremos de la vacuidad a la fórmula, a la representación de un reflejo vampírico. He ahí uno de los sistemas icónicos de la cultura posmoderna, que rechaza la existencia de autoconocimiento, actitud negativa de luchar con perspectivas de vencer, atropado en el flujo existencial que lleva a la muerte del espíritu, es decir, a su maquinación deseante. Las profundidades del espíritu no son como las del océano. El hombre iluminado se especializa en ver caer todas las flores al ver caer una sola. La simultaneidad, tan buscada en la terapia psicodélica, se da de súbito durante un muy corto periodo de tiempo. En mí toman cuerpo esas distancias en que descubro tu rostro. La calle es donde he desenmascarado la mujer que devora la oscuridad de astros con tu ausencia y la espuma de ponientes en mis párpados. Su cuerpo es un crepúsculo cruzado por mi corazón como por una arboleda. Sobre la tierra, el cuerpo impostor del alma, cristal grotesco en la mitología de borracho, inútilmente fantasma de nuestro rezo, ambientas manos de nuestras sombras, la antigua piedra que llaman la muerte, de las estrellas al ciervo, silencioso crucifijo, la puerta del manicomio, Alicia del desastre, tercamente, sustancia del oro, quizás el alcohol, quizá la única sangre que ha muerto, la miel no escurre de la noche, larga es tu cabellera y las sombras. Gracias.